Con el nombre de Dios, el poder matricial y absoluto compasivo. Que la paz sea con los enviados y las alabanzas sean para Dios, sustentador de los mundos. Bienvenidos a este encuentro con el profesor Yasser Al-Aderkawi. Esta entrevista, Dios mediante, tiene como propósito presentar al profesor Yasser, especialmente al mundo hispanohablante. En el mundo hispano muchas personas han comenzado a interesarse por sus ideas, su trabajo y la difusión de su pensamiento. Así que se preguntan, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta figura? Yasser Al-Aderkawi. Bienvenido, profesor Yasser. Que la paz y la misericordia de Dios Todopoderoso sean contigo. Muchas gracias, profesor y hermano Hussein Labraz. Es un placer poder encontrarme contigo en persona y conocerte de cerca. Gracias y bienvenido. La primera pregunta. Profesor Yasser, las personas se preguntan, ¿cuál es la motivación principal? Pero, antes que nada, ¿quién es el profesor Yasser Al-Aderkawi? La gente en España y América Latina quiere conocer a esta figura. Con el nombre de Dios, el poder matricial y absoluto compasivo, nuevamente. Siempre he considerado, en el ámbito del pensamiento, que la presentación personal no tiene una importancia tan grande. Esto se debe a que el verdadero interés debe centrarse en las ideas, y esta es una metodología que Dios, glorificado y exaltado sea, nos ha enseñado en su honrado libro. Aquellos que escuchan un discurso y siguen la mejor comprensión. Ellos son quienes Dios ha guiado, y ellos son los dotados de entendimiento. De manera muy breve, soy una persona de Sudán, del norte de Sudán. En mis primeras etapas de vida, desde la niñez, estuve adherido al método salafista tradicional. Estaba profundamente interesado en escuchar a los principales eruditos islámicos tradicionales, como el jeque Muhammad Hassan de Egipto, Muhammad Hussein Yaqub, y los sermones del jeque Kishk. Finalmente, también me fascinaban las reflexiones de Al-Sharawi. Escuché todos esos discursos y grabaciones de manera muy intensiva. Después de esta etapa, me convertí en un orador de púlpito siguiendo el método salafista clásico, tal como es ampliamente conocido hoy en día. Posteriormente, intenté pasar de una cultura de escucha a una cultura de lectura y aprendizaje. Así que adquirí una cantidad considerable de libros fundamentales que, como se dice, son útiles para un sheikh salafista. Por ejemplo, me hice con libros esenciales en el campo de la ciencia del hadís, como La Introducción de Ibn al-Salah y las obras del Yatib al-Baghdadi. Y también, en el ámbito de los libros de tafsir, exégesis coránica, estudié obras como las de Ibn Kathir, al-Qurtubi y al-Tabari. Asimismo, en el área de la Sunna o la jurisprudencia islámica, me familiaricé con libros como Fiqh al-Sunna de Sayyid Sabiq y Fiqh sobre las 4 escuelas, al-Fiqh ala al-Madahib al-Arba'a. También profundicé en textos como La interpretación de las discrepancias en el hadís de Qutayba al-Dinawari. Es decir, las obras principales. Así es. Las obras principales que constituyeron una base sólida para mi formación clásica y tradicional en el conocimiento islámico. Por este motivo, cuando comencé a investigar más profundamente el Corán, el proceso de abordar las ideas y compararlas con enfoques tradicionales y nuevos se volvió bastante sencillo para mí. Todo el análisis y tratamiento de las ideas se desarrollaba internamente, en mi propio razonamiento. No necesitaba recurrir frecuentemente a los libros de tafsir ni a otros textos para validar una idea. Tenía ya un trasfondo considerable sobre estos temas. Fue en 2012 cuando llegó a mis manos un libro del pensador y ingeniero Alaa Hassan Muhammad Babikar, quien además es un amigo muy cercano, así como su hermano, el difunto doctor Imad Muhammad Babikar. Juntos escribieron un libro titulado La teoría del oído del ganado en la creación y la evolución. Este libro propone una relectura de la teoría de Darwin desde la perspectiva del Corán, examinando si realmente existe una ruptura radical entre los musulmanes y Occidente en este tema, o si, por el contrario, la teoría tiene raíces en el Corán. Para mí, la cuestión principal del libro no se trataba de justificar o maquillar ideas, sino de plantear una aproximación genuina y profunda. No obstante, el libro no solo se centraba en esa temática principal, sino que también abordaba métodos de investigación, formas de pensamiento y cómo interactuar con los versículos coránicos desde una perspectiva analítica y reflexiva. El libro marcó un punto de detente, por así decirlo. No diría que fue un punto de transformación completa, pero sí un alto en el camino que me llevó a replantearme muchas cosas. Me hizo retroceder y reflexionar profundamente. Me di cuenta de que no era posible abordar el Corán de la manera en la que lo había hecho hasta entonces. Mi enfoque anterior, basado en la tradición, era superficial y simplista, incapaz de aportar un conocimiento profundo o contribuir al desarrollo de una comprensión verdadera. Sobre todo, no estaba a la altura de la grandeza del Corán como libro de Dios, glorificado y exaltado sea.
A partir de ahí, comencé a explorar otros caminos. Pasé a la biblioteca del ingeniero Adnan al-Rifai, escuché los programas de Muhammad Shahraur, y en resumen, este recorrido me llevó finalmente a adquirir el libro El Sistema Coránico del erudito Sabit al-Nili. Este libro es uno de los más beneficiosos, especialmente para aquellos que intentan comprender el concepto del lenguaje unificado. Desde ese punto, el concepto del lenguaje unificado, el autor plantea su teoría de que todas las lenguas humanas deben tener un origen común del cual se han ramificado. Según esta teoría, cualquier idioma, ya sea el inglés u otro, tiene su base en el sonido de las letras, sonidos que se derivan o se inspiran en la naturaleza misma. Después de leer El Sistema Coránico, obtuve metodologías y herramientas para interactuar con el texto coránico de manera más profunda. Desde aproximadamente 2016, ya me sentía capaz de reflexionar y usar esas herramientas de investigación por mi cuenta. A esto, le añadí mis propias reglas, porque incluso la cuestión de establecer principios o metodologías para el estudio del Corán no debe depender exclusivamente de una sola persona. Comencé entonces a generar ideas y a compartirlas con las personas. Sí, en resumen, esa ha sido mi trayectoria. ¿Cómo percibe la relación entre el Corán y la narración o hadices de la tradición en el contexto islámico, especialmente a lo largo de la historia islámica y hasta nuestros días? Se puede resumir de manera breve. El Corán quedó confinado, restringido únicamente a las creencias y a un ámbito de sacralidad que limitó su interacción real. Esto se intensificó especialmente después del siglo IV de la Égira, o digamos, más tras el fin del califato inicial. En ese momento, el Corán dejó de ser una referencia práctica directa, ya que fue despojado de su contenido esencial a través de las narraciones elaboradas y atribuidas al profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Como resultado, las personas dejaron de sentir la necesidad de recurrir al Corán de manera directa e interactuar con él como texto central. Esto se debió, en gran parte, a la percepción común de que el Corán había sido interpretado completamente en las acciones y dichos del profeta, lo que llevó a la dependencia casi exclusiva de las narraciones que se elaboraron y no del propio texto coránico, como si todo ya estuviera completo y sellado. Esto se resume en la famosa frase atribuida al profeta: lo que no era parte del Diín en la época del mensajero de Dios no debe ser considerado parte del Diín hoy. Así, el Corán quedó reducido a un texto venerado que se utiliza únicamente en actos de culto, recitaciones durante las oraciones, como amuletos o para inaugurar ceremonias y eventos. Sin embargo, prácticamente nadie se atreve a acceder directamente al Corán, ya que hay barreras y obstáculos impuestos por generaciones de exegetas que te dicen cómo se supone que hay que entender el Corán. De esta forma, el Corán permaneció como un texto sagrado y venerado, pero perdió su conexión como una fuente viva de conocimiento. Los musulmanes dejaron de sentir que tienen el derecho de acceder al Corán de manera directa para generar un entendimiento nuevo y dinámico que se adapte a las realidades cambiantes. Cualquier pensador que haya intentado acercarse al Corán de manera diferente, cuestionando las narrativas establecidas o proponiendo nuevas interpretaciones, ha sido objeto de persecución. A menudo se le ha acusado de herejía o apostasía, y en muchos casos ha sido marginado, silenciado o incluso asesinado. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, y no es algo exclusivo de tiempos remotos. Incluso en épocas recientes, figuras como Farai Foda, entre otros, fueron víctimas de este tipo de intolerancia. El tema del Corán se ha convertido en una especie de zona prohibida, un terreno intocable donde nadie tiene derecho a acercarse. Como resultado, el Corán no tiene prácticamente ningún impacto real en la vida cotidiana del musulmán promedio. Estamos atrapados en una mentalidad que pertenece a los siglos IV al sépene de la Égira, viviendo todavía en ese pasado, a pesar de que el mundo a nuestro alrededor ha cambiado drásticamente. Es triste, pero creemos erróneamente que el ser humano puede progresar en todos los aspectos de su vida, excepto en su comprensión del Din. Las personas han evolucionado en su estilo de vida, en la forma en que construyen sus hogares, en su manera de vestir y en muchos otros ámbitos. Pero el problema radica en que, mientras se fomenta el desarrollo y el progreso en todos los aspectos de la vida, está absolutamente prohibido en lo que respecta al Din y la percepción del mismo. En el ámbito del Din, cualquier intento de elevar la comprensión es rechazado. La narrativa escolástica dominante dicta que no puedes entender el Din ni el Corán de una forma diferente a como supuestamente lo entendieron los primeros musulmanes. Ellos se han convertido en techos de conocimiento, límites insuperables, y que está estrictamente prohibido siquiera intentarlo. Por ello, la comunidad musulmana ha permanecido prisionera de esos siglos pasados, mientras que otras naciones han avanzado y progresado, dejándola atrás, estancada en el fondo de esta situación.
Entonces, en base a esto que comentas, es decir, ¿cuáles son los efectos negativos si nos centramos en que las narraciones, hadices, se conviertan en el eje central de la cultura islámica general, especialmente en el contexto contemporáneo? ¿Cuáles son los efectos negativos de no dar centralidad al Corán? El primer efecto es minimizar la idea de que este es un libro divino. La fe o la convicción se basan en la creencia de que es Dios quien creó la existencia. Y cuando decimos existencia, no nos limitamos a la Tierra y su atmósfera, sino que vamos más allá. Como tú bien sabes, lo que las observaciones científicas han descubierto sobre el universo, las galaxias y cosas que ni siquiera se pueden medir en años luz. Entonces, cuando hacemos que las narraciones sean el centro de la comprensión y el techo de nuestra perspectiva, lo primero que hacemos es reducir este libro, el Corán, haciéndolo parecer menos digno de ser un libro de un Dios que creó este sistema existencial, cuyo conocimiento es absoluto y trasciende las barreras del pasado, presente y futuro. Con esta fuerza y con este poder, se reveló este libro. Este libro fue transmitido en siglos anteriores, específicamente en el siglo VII. Si volvemos a la cultura del individuo en los primeros siglos o en la época en la que fue enviado el profeta, la paz sea con él, ¿cuál era su conocimiento cultural? ¿Qué base cultural se les pedía que tuvieran? Muy escasa. Imagina que no sabían mucho, ni siquiera sobre sistemas administrativos complejos o sistemas administrativos avanzados. El sistema más grande o el más conocido para ellos era el líder de la tribu o los jefes tribales. Imagina, no había sistemas complejos de gestión, no había estructuras, no sabían qué era un gerente, qué era un sistema administrativo, ni qué era un ministro como lo entendemos hoy día. ¿Qué es un primer ministro? Todas estas cosas eran desconocidas para ellos. Incluso su estilo de vida era extremadamente simple. O bien se dedicaban al pastoreo, o bien al saqueo, la caza o al comercio. El comercio, además, era muy rudimentario y basado principalmente en el trueque. Nada que ver con lo que vemos hoy. Observa las complejidades del mundo contemporáneo. No es posible, de ninguna manera, que estas narraciones puedan cubrir las necesidades futuras de los seres humanos en un mundo tan turbulento y dinámico como el actual. Lamentablemente, hemos considerado las narraciones como si fueran borradores constitucionales destinados a liderar al mundo, a guiar a las personas hacia el destino final. Sin embargo, no son eso en absoluto. Nunca han sido, ni serán, más que borradores legales diseñados para organizar la vida de aquella generación en ese tiempo. Para que el Corán continúe siendo una guía, las orientaciones del Corán deben permanecer como principios constitucionales. Sin embargo, hemos elevado las aplicaciones de los relatos a un nivel equivalente al de la Constitución, otorgándoles la autoridad de extenderse a lo largo del tiempo hasta el final de los tiempos. En consecuencia, el Corán ha sido relegado a un lado, como si su misión hubiera concluido. Y aquí radica la catástrofe. Por eso prevalecen el atraso, la fragmentación y las guerras, que son características predominantes de los países islámicos. Entonces, ¿cómo puede la nación de Muhammad evitar apartarse de la cultura del Corán? ¿Cuáles son los pasos prácticos para fomentar una reflexión profunda sobre el Corán en nuestra época? En primer lugar, el asunto más importante es tener la capacidad y el valor para liberarse de las restricciones y atreverse a pensar fuera de los límites convencionales. Sin embargo, este asunto no es sencillo, ya que te enfrentarás a una guerra feroz por parte de la escolástica. Lo primero que debe hacer la sociedad es derribar las barreras, porque si no cambian las convicciones de una persona, su comportamiento tampoco cambiará. Estoy convencido de un asunto sumamente importante. El discurso exhortativo, emocional y sentimental no puede contribuir a la producción de un conocimiento nuevo. Este tipo de discurso solo te da una carga emocional, pero tus convicciones permanecen intactas. El comportamiento opera según las convicciones, porque es el alma la que dirige el cuerpo humano y traduce esas convicciones en comportamientos externos. Si tus convicciones no cambian, tu comportamiento tampoco lo hará. El discurso que se presenta actualmente no contribuye a cambiar las convicciones, porque es un discurso rígido, emotivo y agotado. Por eso, el primer principio es que debes romper estas barreras y eliminar la santidad atribuida a los antiguos, aunque respetemos a estas figuras del pasado, porque ellos aportaron lo que era adecuado para su época y lo que era apropiado para el entorno en el que vivieron. Les debemos respeto por lo que ofrecieron, sin descalificar su obra, sin atacarlos, ni insultarlos. Que Dios les recompense por sus esfuerzos. Sin embargo, es indispensable superar sus interpretaciones en cualquier caso. Por ejemplo, si preguntas, ¿puede alguien en la actualidad entender el Corán tan bien como lo hicieron Ibn Abbas o Ibn Mas'ud? Mi respuesta es un rotundo sí, sin lugar a dudas. Estoy profundamente convencido de que no es necesario ser una figura prominente para comprender el Corán. Incluso un pensador contemporáneo promedio puede entenderlo, basándose en su realidad, mucho mejor de lo que lo hicieron Ibn Abbas o Ibn Mas'ud. Este asunto es sencillo, porque la comprensión depende del cambio en la realidad y del bagaje intelectual de quien interpreta.
Lo que dijeron o hicieron los primeros ha adquirido una sacralidad absoluta, y estas barreras y obstáculos que se han establecido dificultan cualquier acercamiento crítico o reflexivo. Entre estos obstáculos se encuentran las condiciones impuestas para el ijtihad, esfuerzo interpretativo, las cuales podríamos detallar en un apartado posterior. Cuando se establecieron estas condiciones para el ijtihad, lo que realmente se hizo fue erigir barreras para restringir el acceso al entendimiento del din, convirtiéndolo en un monopolio exclusivo de ciertos individuos. Por ejemplo, te exigen cumplir con una serie de requisitos, como memorizar el Corán completo según las supuestas 10 variantes de recitación, aprender de memoria 200.000 hadices y dominar un sinfín de conocimientos adicionales. Estas condiciones son obstáculos deliberados. Si no cumples con todos estos requisitos, no tienes derecho a acceder directamente al Corán. En otras palabras, te niegan la posibilidad de relacionarte con el texto divino de forma independiente, lo que lleva a que el trato con el Corán y el din quede reservado a los especialistas. Incluso hoy en día, esta falacia o este argumento débil sigue utilizándose con frecuencia. Te dicen, ¿acaso un médico puede pilotar un avión? No. ¿Puede alguien entrar a un hospital y tratar a los pacientes sin haber estudiado medicina? Por supuesto que no. De la misma forma sostienen que no puedes interactuar con el Corán o con el din si no eres un especialista. Pero lo que realmente se quiere decir con especialista en este contexto es que debes estar completamente familiarizado con las opiniones de los intérpretes escolásticos antiguos, haber estudiado lo que ellos estudiaron y haber cumplido con las condiciones del ijtihad. Sin embargo, cuando te acercas al texto del Corán, encuentras que este no establece ninguna barrera que impida acceder a él, siempre y cuando seas alguien que domina el lenguaje coránico. El Corán fue revelado como un mensaje de conceptos y principios para toda la humanidad, y esto es algo fundamental. No establece limitaciones que reserven su entendimiento solo para un grupo exclusivo de expertos o eruditos. Este es un punto crucial. El Corán, como conceptos y contenido, está dirigido a toda la humanidad. Sin embargo, como texto fue revelado específicamente para una comunidad particular, un lenguaje específico. Esta es una cuestión que plantea preguntas. ¿Cómo es que Dios envía un mensaje universal para todos los mundos, pero lo revela en un lenguaje determinado? Mi respuesta es que sí, como texto, está dirigido a la comunidad que domina este lenguaje. Así, los hablantes de español forman una comunidad lingüística, al igual que los hablantes de inglés o del árabe. Por lo tanto, la comunidad del lenguaje coránico son los primeros encargados de interactuar con el texto del Corán y de presentarlo como contenido y conceptos a los hablantes de otros idiomas, incluido a árabes que no son de la comunidad del lenguaje coránico. Por lo tanto, las otras comunidades lingüísticas perciben el din y el lenguaje Corán a través de tus acciones, de lo que les presentas. Si realmente incentivamos que el Corán se traduzca en una civilización que enriquezca el conocimiento, impulse el desarrollo humano y contribuya al progreso, entonces lo aceptarán. Sin embargo, si lo que se exporta es terrorismo, violencia, patriarcado, opresión de las mujeres y atraso, simplemente dirán, el mensaje es claro desde la portada. Por eso es esencial derribar esta barrera. No debe existir ningún obstáculo entre una persona y el Corán. El acceso al texto no está limitado ni restringido. Puedes estudiarlo y abordarlo desde una perspectiva científica, como si fuera una teoría. Al analizar los versículos que invitan a reflexionar, a buscar el conocimiento y a comprender, encontrarás que la reflexión profunda sobre el Corán no tiene barreras impuestas por Dios. Él mismo pregunta, ¿acaso no reflexionan sobre el Corán? Y declara, un libro bendito que hemos revelado para que reflexionen sobre sus signos y para que se instruyan los dotados de intelecto. Este mensaje estaba dirigido incluso a los hipócritas y a los negadores. Por lo tanto, con mayor razón, no puede haber barreras para mí como musulmán al reflexionar directamente sobre el texto, utilizando las herramientas y métodos disponibles. Por cierto, respecto al tema de los proyectos intelectuales actuales, considero que el proyecto más importante en este momento, además de nuestra iniciativa Tilk Hujjatuna, y ese es nuestro argumento, que hemos comenzado a difundir, incluye otras propuestas en desarrollo. Sin embargo, Tilk Hujjatuna sigue siendo el proyecto principal. De hecho, el libro Tilk Hujjatuna podría ser considerado un proyecto completo en sí mismo. Es algo parecido a lo que hizo el Dr. Shahrur a principios de los años 90, cuando publicó su obra, El libro y el Corán, fue en su momento una verdadera bomba intelectual. Sin embargo, con el tiempo, el Dr. Shahrur, que en paz descanse, desarrolló significativamente muchas de las ideas iniciales que había planteado en ese libro fundamental. Aún así, ese libro fue el que lo presentó al público como un proyecto intelectual. De manera similar, Tilk Hujjatuna, y ese es nuestro argumento, encapsula las características principales y resume toda la idea del proyecto,
comenzando desde las bases, los principios del trato con el texto y las reglas para interactuar con él. Ambos aspectos se abordan juntos, acompañados de metodologías claras para tratar el texto sagrado. Lo crucial aquí es que estas metodologías no se establecen arbitrariamente según los caprichos de quien las define. Por el contrario, deben ser inspiradas y extraídas directamente del propio sistema del texto, del interior del Corán mismo. Y aquí radica la diferencia fundamental. Porque si establecemos reglas inventadas por nosotros, traídas desde fuera del texto, no habríamos logrado nada nuevo. Sería lo mismo que hicieron los antiguos escolásticos cuando se inventaron reglas y condiciones para el ijtihad. Además, estas reglas deben ser evaluadas y verificadas también mediante el propio texto. Por ejemplo, algo que posiblemente se ha convertido en un principio común entre los investigadores y pensadores actuales es la cuestión de negar la sinonimia absoluta entre términos diferentes en el Corán. Esto constituye uno de los ejes fundamentales de Tilk Hujjatuna, además de sus aplicaciones en el ámbito jurídico y de la interpretación. Otro posible proyecto principal en desarrollo es el relativo al derecho de familia. Este tema resulta crucial, mientras que personalmente prefiero no involucrarme en cuestiones de lo desconocido o las interpretaciones especulativas, como el castigo en la tumba, si la tierra es plana o esférica, y cosas similares. No me interesa entrar en esos debates, ni siquiera en el tema de las huríes. Por supuesto, no creo en absoluto que las huríes puedan ser mujeres destinadas a relaciones sexuales. Sin embargo, no me involucro en esa polémica. Cuando lleguemos a ese punto, es decir, al más allá, será indiferente si las huríes son mujeres, frutas u otra cosa. Ahora mismo debemos concentrarnos en abordar la realidad que estamos viviendo. Por eso, los temas que requieren atención urgente son los relacionados con las leyes de derecho personal, como la herencia, el testamento, el matrimonio y el nikah, la relación entre hombres y mujeres, y la gestión de los recursos financieros en la sociedad. ¿Cuáles son las normas que deberían regir estos asuntos? Es interesante destacar que, desde una perspectiva jerárquica en el Corán, la primera cuestión legislativa que surgió en la historia humana estuvo relacionada con la gestión de los bienes y el comercio, antes incluso de abordar las relaciones entre hombres y mujeres. Esto se encuentra en las palabras del profeta Shuaib: no expoliéis a la gente lo que es suyo. Dad plena medida y peso justo, y no defraudéis a la gente. Este principio de los bienes de las personas fue el primer marco legislativo que entró en la historia de las sociedades humanas. El versículo establece un sistema para regular la vida comunitaria y las relaciones económicas, creando un marco que asegura justicia en las transacciones. Incluso el tema de prohibir el asesinato se introdujo posteriormente como legislación formal, a pesar de ser un concepto heredado desde los tiempos de los hijos de Adán. Mientras que la gestión del dinero y las transacciones económicas fue el primer valor legislativo introducido. Después de eso, se abordaron las relaciones entre hombres y mujeres, incluyendo el matrimonio y el divorcio. Por esta razón, considero que el tema del divorcio es de suma importancia hoy en día, ya que se ha convertido en una de las principales amenazas para la estabilidad de las familias, provocando el desamparo de los niños y convirtiéndose en un fenómeno profundamente problemático. Actualmente, el divorcio puede ocurrir de manera extremadamente superficial. Por ejemplo, un hombre puede terminar su matrimonio enviando un mensaje de WhatsApp de 3 frases repetidas: «Estás divorciada», y todo termina ahí. Esto sucede a pesar de que cuando un hombre decide casarse, hace todo un despliegue de esfuerzos. Organiza celebraciones, trabaja arduamente durante noches y días, ahorra, se esfuerza por amueblar y preparar la casa, y realiza múltiples sacrificios para construir una vida en común. Sin embargo, cuando llega el momento de romper esa unión, todo puede desmoronarse con una simple palabra: divorcio. Esto es completamente ilógico e inaceptable. Otro tema importante en el que estoy trabajando es el de la reforma del calendario. Este asunto también me interesa enormemente, tanto a nivel conceptual como científico. El tema del calendario está profundamente conectado con disciplinas como la astronomía. Aunque no soy un experto en este campo, ni pretendo serlo, considero necesario tener al menos un conocimiento general y contextual sobre el entorno, los fenómenos astronómicos y las condiciones climáticas relacionadas con este tema.